Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el BMW i3. Aquí tenemos la llave. Así que vamos a empezar. Deciros que es uno de los coches más diferentes que hay ahora mismo, ya que tenemos un coche totalmente eléctrico. No existe forma de tener esta versión en gasolina. Sí que existe una variante que se llama la Rex, que tiene un pequeño generador de electricidad para apoyar las baterías. Pero ahora os comentaré ese detalle. Con respecto al exterior, un coche compacto, pequeñito, alto, cómodo, diferente, de 4 plazas. Tenemos 4 puertas, aunque útilmente tenemos 2 puertas, ya que para las plazas traseras tendríamos que abrir la puerta delantera, pero eso os lo comentaré ahora. Quiero darle las gracias al concesionario de BMW Amiocar, distribuidor oficial y situado en Santiago de Compostela, en el polígono industrial Costa Bella, en la calle de Malta número 3, por darme la oportunidad de poder grabar este BMW i3. Para empezar, el acceso al coche, tenemos una curiosidad. Yo cuando tiré por la manilla la primera vez pensé que se abría como todos los coches, pero no, se abre a la inversa. Es decir, no tiramos hacia adelante, sino que tiramos hacia atrás. Me parece algo cómodo, algo ridículo que no se nos haya ocurrido antes, o sea, que no se le haya ocurrido antes al sector automovilístico, porque tú cuando vas a abrir una puerta, tiras hacia ti para dejar pasar la puerta, no tiras para seguir la puerta. Me parece un detalle súper cómodo. Para las plazas traseras tenemos el tirador, lo que hacen unas puertas bastante curiosas, pero luego veremos las plazas traseras. Con respecto al acceso delantero, puertas sin marco, se baja un poquito cuando abrimos y cerramos las puertas, y el acceso cómodo. Y con respecto al habitáculo, es un habitáculo cómodo, bastante espacioso, de buenas calidades, por bastantes zonas. Y con respecto al sillón, tenemos inclinación, tenemos regulación de altura y tenemos distancia. Lo vamos a alejar lo máximo posible, lo bajamos todo lo posible. Y con respecto a altura, una mano totalmente estirada, es decir, tenemos muchísimo espacio, ¿vale? Para las personas grandes hay muchísimo espacio. Regulación del volante en profundidad y en altura. Si lo queremos llevar lo más atrasado posible el sillón y el volante lo más atrasado posible, podríamos llevarlo. Pero bueno, lo vamos a acercar y vamos a acercar el sillón. ¿Vale? Sería algo así, lo más acercado posible. Pero lo voy a dejar en una posición cómoda para una persona de 1,75 aproximadamente, para que luego veáis qué espacio tenemos en las plazas traseras. Deciros que tenemos como extra que si vosotros dejáis pulsado el botón de apertura, se abrirán automáticamente las ventanillas delanteras y se desplegarán los retrovisores hasta el punto donde soltemos. Lo mismo para cerrar. Si nosotros dejamos el botón de cerrar pulsado, se cerrarán las ventanillas hasta el momento en el que lo dejemos de pulsar. Si seguimos pulsándolo, se cerrarán de todo. Así que para entrar en el coche, tiramos del tirador. Como os decía, el tirador no va hacia la izquierda, sino que va hacia la derecha. Es algo curioso. Con respecto al interior, ya nos damos cuenta de una de las principales diferencias de este coche. Tenemos un coche de 1200 kilos gracias a que tenemos la parte inferior del coche, tanto la base del motor eléctrico como la base de las baterías, como la columna central, la tenemos en aluminio, pero el resto es todo fibra de carbono y plástico. Tenemos fibras sintéticas, cuero. Y con respecto al interior, un interior completamente diferente. Pero bueno, vamos adentro. Como veis, es un interior diferente, doble pantalla, muy sencillito. Primero, la puerta. El cristal se abre y se cierra unos milímetros, ya que no tenemos marco en las puertas. Laterales, tela acolchada. Cuero acolchado, bastante acolchado, y como os decía, fibra sintética.
bloqueo o desbloqueo del coche, tiradores en aluminio, ventanillas eléctricas, retrovisores exteriores y un espacio bastante grande. Equipo de sonido. Con respecto a la parte izquierda tenemos iluminación. Primero vamos a encender el coche. Para encenderlo tenemos el botón de Start en la palanca. Lo encendemos. Y este sería el coche encendido. Con respecto a iluminación, como os decía, automáticas, antinieblas, luces largas y por último 4 intermitentes. Regulación de la intensidad de la iluminación del cuadro, tomas de ventilación y con respecto al salpicadero, como veis, tenemos formas bastante curiosas. Lo blanco es una especie de goma blanda y con respecto al material que tenemos en la parte delantera, es un material completamente nuevo. Os voy a acercar para que veáis a lo que me refiero, pero es un material completamente nuevo. Con respecto al volante, tenemos un volante con un ribeteado en azul, muy bonito, multifunción. Ya lo tenemos encendido, por lo que girar el volante no nos cuesta nada, ya que es modo eléctrico completamente. Tenemos botonera para el control de velocidad y botonera para el sistema multimedia y para movernos a través de la pantallita central. A la izquierda, intermitentes, ordenador de a bordo, y en la parte derecha tenemos limpiaparabrisas delantero y trasero. Con respecto a la palanca, pisamos el freno, así iríamos hacia adelante y así iríamos hacia atrás. Si lo dejamos en el punto medio, tenemos neutra. Y esta sería para encender y apagar el coche. Como veis, es muy sencillito. Vamos a encenderlo y vamos a poner, por ejemplo, D. Ahora, si nosotros soltáramos el freno, iríamos hacia adelante. Es un coche muy curioso, ya que no hace absolutamente ningún ruido. En la parte izquierda tenemos pantalla de sistema multimedia. El sistema multimedia es prácticamente el mismo que el de BMW, que ya os tengo enseñado en más de una ocasión. Os voy a dejar en la cajita de descripción el link para que podáis verlo. Cambian muy poquitas cosas, por eso no me voy a parar a enseñaros en qué cambian este sistema multimedia, pero prácticamente no cambian nada. En la parte superior tenemos volumen. Suena muy bien. Diferentes modos, control de tráfico, como ya os tengo enseñado, sistema multimedia. En la parte inferior tenemos potencia,
o encendido. Vamos a encender el coche un momento. Y aquí tendríamos el climatizador. El climatizador no es un climatizador de aire acondicionado normal y corriente. Es una bomba de calor, es decir, va a consumir mucho menos que un aire acondicionado. Tenemos aire acondicionado, temperatura, diferentes zonas, automático, aire acondicionado al máximo, desempañamiento delantero, trasero, recirculación y potencias. ¿Vale? Pero que sepáis que el climatizador va por bomba de temperatura. 4 intermitentes. Y en la parte inferior tenemos un huequecillo. En la parte un poco más adelantada tenemos o un portabebidas o podemos ponerle un accesorio tanto para cenicero como para poner, por ejemplo, la llave. La llave es una llave bastante curiosa. Tenemos apertura, bloqueo, desbloqueo del portón delantero y iluminación de todo el coche. Es decir, cuando nosotros estamos accediendo desde la casa hasta el coche, podemos darle al botón y se ilumina todo el coche alrededor para que tengamos todo el suelo iluminado. Pero bueno, vamos a dejar la llave ahí, por ejemplo. Y aquí tendríamos las maneras de conducción, tanto en Comfort como en EcoPro. En Comfort lo que nos va a cambiar es la gestión de energía, tanto de la climatización, de las pantallas, ¿vale? Nos va a intentar reducir lo máximo posible el consumo de electricidad. Eso en EcoPro. Y en Comfort va a tener una conducción normal. Vamos a tener una duración diferente del consumo, es decir, si nosotros lo ponemos en EcoPro y vemos en la pantalla central, ahí nos indicará todo el consumo y todos los kilómetros que tenemos. Vale, si lo ponemos en modo Comfort, tenemos 1 kilómetro menos. Si encendemos el climatizador, como veis, nos va a bajar la duración de batería. Es decir, cuantas más cosas tengamos encendidas en este coche, más nos va a consumir, ¿vale? Con respecto a la pantalla, nos va a decir si estamos en modo carga o en modo power. Si lo llevamos en la parte central, es como quien dice que el coche va a vela, ni consume ni genera electricidad. En modo carga va generando electricidad para cargar las baterías y en modo power va consumiendo electricidad de las baterías. Me encantaría poder hacer un día una prueba de conducción y enseñaros cómo funciona, porque es fascinante cómo funciona este coche. Como os decía, botonera para control del sistema multimedia, que ya os he enseñado en el vídeo que os dejo en el link. Botón para freno de estacionamiento. Lateral, este es un cuadradito de cuero acolchado. En la parte inferior tenemos auxiliar, USB, toma de 12 voltios. Inferior en goma. Y aquí tenemos reposabrazos con hueco y bastante acolchado. Si nos vamos hacia la parte superior, alarma, botón de llamada de emergencia, iluminación de lectura e iluminación del coche. Parte superior, espejo con iluminación y micrófono para el manos libres. Como veis, es un coche bastante simple. Lo encendería para que escucharéis el ruido, pero no se puede encender, es completamente eléctrico. En su versión existe una versión que es la Rex, que dispone de un motorcito que nos va a generar un poco más de electricidad. Si en este tenemos aproximadamente, pongámosle 150 kilómetros de autonomía, en el Rex vamos a tener 300 kilómetros de autonomía. El consumo de ese motor va a ser muy poquito y nos va a generar 150 kilómetros de autonomía. Para salir, simplemente giramos
Para acceder a las plazas traseras también es algo totalmente diferente. Estamos hablando de un coche de 4 puertas, pero en realidad se convierte en un coche de 2 puertas debido a que tenemos que abrir la puerta delantera y si la persona que va en la parte de delante conduciendo lleva el cinturón puesto, el problema es que el cinturón está anclado a la puerta trasera, por lo que tendrá que quitarse el cinturón o bajarse del coche. Pero después de esto el acceso es cómodo y tenemos bastante espacio. Pero para las personas que son muy voluminosas o que se les hace justo el espacio, también podemos echar el asiento hacia adelante para que sea un acceso mucho más cómodo todavía. De todas formas, como veis, tenemos bastante espacio en las plazas traseras. Tenemos una mano entera entre el asiento delantero y eso que lo hemos regulado para mí. En cuanto a la altura, no está mal. Tenemos 4 dedos para llegar a la parte superior. Yo me lo imaginaba un coche un poco más pequeño interiormente, ya que tenemos una altura bastante grande, es decir, tenemos una posición elevada con respecto al resto de los coches, pero se hace muy cómoda. Tenemos en la parte lateral un reposabrazos para que nos sea mucho más cómodo y podemos ir muy cómodamente tanto en la parte superior como en la parte inferior. En la parte central 2 portabebidas, pero bueno, con respecto a espacio yo creo que está perfecto. Y para acceder a las plazas traseras, como os comenté, tenemos el tirador cromado y ahí tendremos el cinturón de seguridad de la parte delantera. Para las personas que son muy voluminosas o que les cuesta un poco entrar, siempre podemos echar hacia adelante el sillón y tenemos un acceso bastante cómodo. Es bastante alto, ya que si os fijáis tenemos un reborde para conseguir un poquito más de altura. Y con respecto a la parte de adelante sería así. Y en espacio, como veis, tenemos muchísimo espacio, ¿vale? Como os decía, tenemos 4 dedos, 5 dedos, es decir, tenemos muchísimo espacio con respecto a los sillones delanteros. Es cómodo, son sillones bastante cómodos, con doble portabebidas. El cuero es un cuero que se nota que es bastante cómodo. Cuero curtido con hojas de olivo, ¿vale? Para que veáis que es un coche bastante sostenible. Y para salir simplemente es que es muy cómodo. El acceso tanto a las plazas delanteras como a las plazas traseras me parece uno de los coches más cómodos que he probado hasta el momento. Para cerrar la puerta, tal que así. Con respecto al exterior, es un coche diferente. Llantas de 19 o 20 pulgadas. Y tenemos varios colores. La forma trasera es bastante curiosa, ya que el coche agranda, se empequeñece y hace una forma bastante curiosa en la parte trasera. Y con respecto al portón trasero, aquí tenemos otra curiosidad de este coche. El portón completamente es de cristal y están integrados ya en el cristal las luces traseras. Para abrirlo tenemos el botón en la parte inferior. Lo pulsamos y se abre. Como veis, tenemos bastante espacio en tamaño para acceder al maletero trasero. Tenemos 2 conectores, o bien carga por corriente continua. A través de este cable tardaría una media hora en cargarnos el 80%. Y luego tenemos el cable normal y corriente que lo podemos conectar a cualquier toma de cualquier hogar. A través de este cable tardaría unas 8 o 10 horas dependiendo de cómo están las baterías de carga, pero lo podríamos cargar en cualquier lugar. En la parte inferior tenemos las baterías, evidentemente no se pueden abrir.
Y para abatir los asientos simplemente quitamos la bandeja y tiramos de las correas que hay en la parte inferior. Tiramos de una y tiramos de otra. Y así tendríamos el acceso al total de la carga. Como veis, tenemos bastante espacio, no es un coche pequeño. Aparentemente, como os decía antes, tenemos poco espacio, es un coche bastante pequeño, pero interiormente está muy bien aprovechado. A tener en cuenta que toda la parte inferior trasera es motor y baterías, por lo que necesitamos bastante espacio, ¿vale? Y como veis, en muy poquito tiempo ya tenemos otra vez el maletero completamente montado. Me parece un maletero muy cómodo, tanto en espacio como en distribución. Queda totalmente plano, es algo muy cómodo para poder transportar cajas y bultos. Pero bueno, sinceramente es un coche que yo me compraría para el día a día. Es decir, este coche con la autonomía que tiene me parece un coche muy útil. No hace ruido, no consume, cero emisiones. Por aquí tenemos la tapa para el conector de electricidad, tanto a la toma normal como a la toma con trifásico, ¿vale? Es decir, dependiendo del conector que le pongamos, podemos conectar uno u otro. Pero bueno, lo vamos a dejar cerrado. Con respecto a las ruedas, tanto delanteras como traseras, si os fijáis, tenemos un disco de freno muy finito. ¿Y esto por qué es debido? Porque no consume prácticamente frenos. Es un coche que simplemente con el freno motor, porque ya os digo, tiene un freno motor bastante potente para ejercer la carga de las baterías, nos hace un freno motor bastante interesante. Es decir, si nosotros soltamos el acelerador, ya vamos a ver que cabeceamos hacia adelante porque es un coche que hace bastante freno motor. De esa parte, que como no pisamos el freno prácticamente nunca, no necesitamos unos discos de freno muy grandes. Es una curiosidad que ya me habían comentado, por ejemplo, en el Toyota Prius, pero que en este también ocurre y mucho más acusado. Con respecto a las plazas del acompañante, más de lo mismo, mucho espacio. Una guantera bastante profunda. Y con respecto a calidades, tenemos un volante de cuero muy cómodo. Lo que es blanco es una goma bastante blandita. No veo plásticos duros por muchos lugares. Los veo por aquí, pero no los veo por muchos lugares más, ¿vale? Parte superior, como os decía, en goma. Y la botonera es todo prácticamente igual que un BMW normal y corriente. Tenemos las mismas calidades que un BMW normal y corriente. Con respecto a los sillones, sillones bastante rígidos, pero cómodos. Muchos os estaréis preguntando por el precio de este coche. Más o menos está en unos 32.000 euros. Con descuentos podríamos llegar a tener este coche por unos 28.000 euros. No me parece exagerado, ya que luego no tendríamos que estar consumiendo gasolina. El mantenimiento de los coches eléctricos es bastante poco. Como pudisteis ver, no gastamos prácticamente zapatas de freno. Si sois personas bastante urbanitas, que os guste la tecnología, las cosas modernas y que os guste ahorrar, puede ser una buena inversión, siempre y cuando no hagáis muchos kilómetros. Si hacéis muchos kilómetros, como os decía antes, tenéis el modelo Rex, que vais a tener un pequeño motor, pero vais a tener el doble de capacidad. Como veis, es un coche muy curioso.
y en la parte delantera podemos guardar, por ejemplo, el cable de carga o algún accesorio como son los triángulos, kit antipinchazos o demás, ¿vale? No es un maletero demasiado grande, pero para tener, por ejemplo, los productos de limpieza o así, podría ser un lugar curioso. Pero bueno, eso ha sido todo sobre el nuevo BMW i3. Espero que os haya gustado y quiero darle las gracias nuevamente al concesionario de Amiocar en Santiago por darme la oportunidad de poder grabar este BMW i3. Así que lo dicho, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!